canta, es día del Señor, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Sí, pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Vamos a comenzar con una oración. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, la bendición que nos has dado de poder estar aquí, un grupo de tus hijos. Gracias por la escuela sabática que hemos tenido. Y ahora, Señor, en esos momentos que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos que tu Espíritu nos acompañe, Él esté conmigo, para que sean tus palabras las que salgan, Señor, las que edifiquen a todos aquellos que los escuchen. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros y nos acordamos de los hermanos que no han podido venir por diferentes causas, que ellos en paz, Señor, se encuentren en espíritu hoy contigo. En nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes. También queremos saludar cordialmente a todos los amigos y hermanos que están conectados en el Internet de diferentes zonas, diferentes partes del mundo. Bien, hoy pues hay un cambio en cuanto al sermón. Estamos habituados a escuchar cada semana a Víctor, estos temas tan interesantes que él presenta, pero bueno, él ahora se encuentra indispuesto y voy a ser pues un servidor el que tenga a cargo el tema de hoy. Como podéis ver, hay aquí un título que es el título del tema que vamos a tocar en este día. El día de Jehová. ¿Qué os plantea esto, el día de Jehová? ¿Qué os sugiere? Porque Dios tiene un día, ¿verdad? Sugiere el sábado también. Exacto, sugiere el sábado, ¿no? El día del Señor, ¿no? El sábado. Pero no es ese el día que vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar del gran día de Jehová, un día en el cual él hará una extraña obra que no quisiera, pero que tiene que hacer, para culminar con la historia del pecado en este mundo. Por lo tanto, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que la Escritura menciona acerca de este día de Jehová. Sin duda alguna hay innumerable cantidad de pasajes que hablan de ello. No los he tomado todos, ni mucho menos. Si no, podríamos estar aquí todo el día y no terminaríamos. He tomado unos pocos para ver realmente cómo será ese día de Jehová. Y a la vez veremos cómo los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo pues se van dando para que ese día se aproxime. A tal punto que, bueno, cuando termine el año estaremos ya en 2018, ¿no? Y nos quedarán tan solo pues 13 años, ¿no? Para que ese día llegue. Vamos a comenzar este PowerPoint con este pasaje que se encuentra en el libro profético de Joel, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así el pasaje: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Fijaros, Joel es un libro, un profeta pequeño, es un libro también pequeño, tiene tan solo 4 capítulos, si no recuerdo mal,
Y fijaros que aquí se hace un llamado. Tocad trompeta, ¿dónde? En Sión. ¿Qué es Sión? Sión es el pueblo de Dios, ¿no? Por así decir. Jerusalén, ¿no? Tocad trompeta en Sión. Esto lo estaban haciendo los discípulos, ¿no? Tocaban trompeta en Sión, en Jerusalén. ¿Pero qué les pasó? Que tuvieron que marchar, perseguidos por los propios judíos. Pero a la vez, fijaros que el pasaje dice, dad alarma en mi santo monte, y a la vez dice, tiemblen todos los moradores de la tierra. Es decir, que parece ser que este mensaje no solo es para Sión, para el pueblo de Dios, sino que también es para todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Pues porque viene el día de Jehová, está cercano. Y fijaros, Joel fue escrito 700, 800 años antes de Cristo. Y ya decía, está cercano. ¿Por qué la Biblia tiene ese concepto acerca del futuro? Bueno, para Dios el futuro ya es como si hubiera pasado, ¿no? Él no está delimitado por el tiempo como estamos nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, de aquí 3 meses haremos tal cosa. Y claro, 3 meses para nosotros es mucho tiempo. Pero para el Señor, ¿qué dice la Escritura? Que un día es como. Incluso como el día de ayer que pasó, ¿no? Para Él el tiempo no existe. No existe. Y por eso los profetas cuando escriben hablan acerca del día que está cercano. Y faltaban más de 2000 años. Pero para ellos ya era un día cercano. Vamos a ver qué más nos dice. Otro libro profético, Malaquías 4, versículos del 1 al 3. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene el día ardiente como un horno. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que todo aquel que no sea salvo será consumido, ¿verdad? Será consumido por ese ardor de ese día. Dios dice que es fuego abrasador, ¿verdad? Para el que no es creyente. En cambio, para el creyente no. ¿Por qué? Porque dice que nuestros cuerpos, una vez resucitados o vivos, seremos transformados para poder soportar ese calor divino, esa luz que el Señor desprende. Dice más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Es paralelo a tantos salmos que hablan acerca de estas cosas, ¿verdad? Vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia en la palabra de Dios? Cristo, ¿verdad? Y eso nos podría llevar a los orígenes. Cuando el Señor crea el mundo, ¿qué crea en el cuarto día? ¿Os acordáis? Crea el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Y es paradójico que 4000 años después, ¿quién aparece allá en Belén? ¿Quién se da a conocer a los judíos? Cristo, el sol de justicia. Cuarto día de la creación, 4000 años, aparece Cristo. Eso es para que el Señor nos quiere dar a entender que la semana de la creación, a pesar de que fue literal, de 6 días de 24 horas, incluyendo luego el sábado como séptimo, también era un periodo profético, de día por 1000 años, que es lo que luego escribe también en los Salmos, el salmista, y escribe también Pedro en su epístola. Exacto. Dice, y en sus alas traerá salvación. En la Biblia se presenta a veces el símil de la gallina que debajo de sus alas, ¿qué hace? Protege a los polluelos, ¿verdad? Y el Señor, pues, coge ese símil y Él se hace como esa gallina que protege a sus hijos de todo peligro. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis
como becerros de la manada. ¿Habéis visto ganado? ¿Habéis visto cuando hay los vedells, los becerros? Cómo juegan, saltan, brincan al lado de su madre, de los demás. Alegría, tienen alegría, se ven protegidos, ¿verdad? Pues esa es la protección que el Señor dará a sus hijos, como becerros de la manada. Dice más, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí ya está hablando ya de otro acontecimiento, porque habrá un día de Jehová, es cuando Él aparezca por segunda vez, que todo será destruido, ¿verdad? Pero no será abrasado. Habrá luego, después del milenio, una tercera venida en el cual el mundo sí que será todo quemado, todo purificado. Y dice que luego nosotros hollaremos a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Todo ese mundo que habrá quedado calcinado, todos esos que no habrán sido salvos, que serán ceniza, estarán bajo nuestros pies. Pero el Señor recreará ese mundo. Y hará un jardín del Edén, pero en todo el mundo, no solo en una zona concreta. Pero fijaros, ese día será ardiente como un horno. No será un día en el cual nadie se dará cuenta que viene. Todo el mundo lo verá, y participarán en él de una forma o de otra, o para bien o para mal. Isaías 13, versículo 6 y del 9 al 11, dice, aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, como asolamiento. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Fijaros, ¿no decimos que Dios es amor? Dios es amor y aquí dice que vendrá en su indignación y ardor de ira. Por eso decimos que Dios hará una obra extraña, porque no es su voluntad tener que hacer eso. Pero para terminar con la maldad, con el poder del diablo, con el pecado en este mundo, tendrá que actuar de esta forma. Igual como lo hizo, porque tenemos en la Biblia ejemplos. ¿No tenemos ejemplos del diluvio? El Señor tuvo que actuar, porque el mundo que hacía, de mal en peor, pecando, se deleitaban en el pecado y no querían ni oír a Dios ni obedecerle. Tuvo que poner fin. Y luego tenemos otro ejemplo. Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, fueron exterminadas por el fuego eterno de Dios. Porque era tal su corrupción. El Señor hay momentos de que, a pesar de que ama, tiene que poner fin drástico al pecado. Y eso es lo que hará en ese día especial, cuando Él actúe. Por lo cual dice, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Sabéis? Esto es un hecho que ya ha acontecido en la historia, en los siglos XVIII y XIX. Hubo una ocasión en que allá en América se vio el sol un día oscuro y luego el sol salió como sangre, ¿verdad? Y luego posteriormente, unos años después, las estrellas parecía que caían del cielo. Ya se dio. Y eso era un preámbulo al fin del tiempo, en el cual ya estamos inmersos. Pero esto volverá a repetirse cuando Cristo venga. Volverá a repetirse. Incluso si leemos Apocalipsis, los sellos, allí habla de que el cielo se enrollará como un pergamino. Desaparecerán el sol, la luna, todo. Se enrollará todo, desaparecerá. Será movido de su lugar. Eso sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Cuántos soberbios hay hoy en el mundo?
cuantos fuertes, ¿verdad? Toda esa élite, ¿verdad?, que está gobernando el mundo, que nos están llevando a la gente, al pueblo, tras ellos, engañados, están siendo pues sometidos en todos los sentidos, económicamente, en todos los sentidos, ¿verdad? Y se creen que van a reinar por siempre, porque ellos se creen que haciendo esto pues están agradando al Dios que ellos siguen, que no es otro que el diablo, y se creen que el diablo les dará una eternidad en los cuales vivirán siempre en la dicha, obrando de esta forma, Pero ¿qué dice aquí? Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos, y dice la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Cuidado. Abatiré la altivez de los fuertes. Eso es lo que hará el Señor con ellos, terminar su obra. Isaías 2, versículos 11, 12 y 19. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Repite un poco lo que hemos leído ahora. Y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Quién habla de que huirán a las peñas? En el Nuevo Testamento hay alguien que habla, ¿verdad? Y dirán a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. ¿Quién lo dice eso? Juan, en Apocalipsis. ¿Y de dónde saca esa imagen? Fijaros, Isaías. Isaías ya lo estaba diciendo como profeta del Señor 700 años antes de la era de Cristo. Fijaros, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. ¿Temible por qué? Porque los justos no se esconderán, pero en cambio esos fuertes, altivos, enaltecidos, pedirán a las peñas que los escondan de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no habrán hecho su voluntad, ni estarán preparados para recibirle. Le temerán como ese fuego consumidor que es. Porque Él viene a castigar la tierra. Pero más que la tierra, a los moradores de la tierra, que se han apartado de Él. Volvemos a Joel, capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, Cristo no aparecerá y ya está, y no pasará nada. Habrá una destrucción de todo este mundo. Todas las ciudades caerán, quedarán arrasadas. Todo lo que el hombre hoy ha hecho será destruido. No quedará nada. Y lógicamente los infieles, los que no han hecho la voluntad de Dios, pues serán destruidos por ese resplandor de la venida de Cristo. Porque sus cuerpos no habrán sido transformados, como dice Pablo. El día del Dios Todopoderoso. Joel 3, versículo 11, 12, del 14 al 17. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Fijaros, aquí está hablando acerca de un valle, valle de Josafat. El valle, a más de la decisión. ¿Sabéis? Este valle tiene una connotación geográfica en este mundo. Y está en la zona de Oriente Medio.
en la zona de Israel. Está por allá este valle. Donde luego Juan, tomando también estas citas, dice que habrá una gran batalla denominada Armagedón, en el cual Dios lidiará con las naciones de este mundo. Por eso Ellen White en muchas ocasiones escribe que cuando Cristo venga, la guerra prevalecerá y habrá guerra en el mundo. Y habrá oposición incluso contra Dios mismo. Por eso Dios tendrá que poner fin en ese valle, en el valle de Josafat, en el valle de la decisión. Fijémonos, esta semana ha ocurrido una noticia trascendental para el creyente, para los estudiosos de la profecía. ¿Habéis oído lo que el presidente Trump ha declarado acerca de Jerusalén? Que debe ser la capital ¿de qué? De Israel. Cuando hoy por hoy Jerusalén es la capital, por así decir, del mundo, ¿no? Está abierta al cristianismo, al judaísmo, al islamismo, a todos, ¿eh? Pero ha decretado que sea capital de Israel, del judaísmo. ¿Qué ha estado pasando a raíz de eso? Una tercera intifada, ¿verdad? Se han quemado no solo fotografías de Trump, sino banderas americanas, y han comenzado ya problemas bélicos en la zona. Claro, los que hemos estudiado la profecía y sabemos las cosas cómo van a acontecer, para nosotros esto es profético. ¿Por qué? Porque sabemos cómo Jerusalén va a quedar para los judíos, libre de todos los demás, islámicos, etc. ¿Por qué? Porque la intención que ellos tienen, según se desprende del libro de Ezequiel, los capítulos finales, es construir ¿qué? El deseado tercer templo, para sacrificar aquella vaca roja, ¿verdad? Y para que su Mesías venga, aparezca, porque aún lo están esperando. Y no solo eso, sino que el deseo de un poder terrenal es ir y desplazarse ¿hasta dónde? Hasta esa capital, hasta Jerusalén. Y tal vez, quién sabe, hasta reinar en ese mismo templo. Tal vez eso. Y cuando todo eso suceda, pueda venir ese Mesías esperado por ellos, que no será lo auténtico, sino que será Satanás, ese ángel de luz, disfrazado de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. ¿Veis los pasos cómo se van dando? Esta orden, esta palabra de Trump, cómo tiene tanto y mucho que ver con la profecía. ¿Sabéis? Para la mayoría del mundo adventista, el tercer templo no se va a construir nunca. Que dicen que no es una profecía bíblica, que no es una profecía del diablo. Pero el Señor sabe las cosas. El Señor sabe, y el Señor sabe que allí habrá un conflicto. Antes hemos visto el valle de Josafat, ¿verdad? El Armagedón, ¿verdad? Tiene que haber una confrontación. Cuando Israel reine sola en el lugar, ¿los demás estarán quietos? ¿Mundo musulmán se estarán quietos? No. No estarán quietos. Y habrá una confrontación entre Oriente y Occidente. Eso se ha dicho toda la vida en la Iglesia y se han escrito cantidad de libros al respecto. Hoy no existen esos libros, hoy no se publican, porque se ve todo espiritual. Sabéis que Daniel habla de un rey del norte, un rey del sur. Bueno, el rey del norte pues es Jesús, que viene, todo es espiritual. Cuando la Escritura nos menciona al rey del norte como un poder terrenal, político, militar, y un rey del sur que también es político, militar, y que al final hay una confrontación entre ellos. Y por eso la Escritura en Daniel 11, versículos finales, nos dice que ese poder que será el rey del norte junto con Estados Unidos y los aliados,
entrarán por esa tierra gloriosa que es Israel, no es América, es Israel. Entrarán, inundarán, ¿verdad? Y plantarán sus tiendas en el Monte Santo, en Jerusalén. ¿Qué es plantar esa tienda? Sino la construcción del tercer templo. Y mandar desde ahí a todo el mundo. Es eso. Pues sabéis, eso en el mundo adventista no se acepta. No se acepta. No es que vosotros sois alarmistas. Es lo que está escrito y es así. Y lo estamos viendo. Solo tenemos que echar un vistazo a Oriente Medio y ver desde el 1948, cuando Israel volvió allá, cómo se ha ido desarrollando guerras y más conflictos, ¿verdad? Y cómo ese rey del norte, Estados Unidos, ha ido entrando, y solo hay que ver los países por los que ha ido pasando, ¿verdad? Irak, Siria y tantos, Egipto y tantos países, ¿verdad? Donde, claro. Pues fijaros la importancia de todos los acontecimientos. Por eso no es de extrañar que Víctor pues presente esa temática de noticias relacionadas con la profecía bíblica. Porque es que todo lo que sucede, todo tiene relación. Lo negativo es que muchos creyentes no lo ven así. Pero todo tiene relación con los acontecimientos finales. Todo. Y la noticia esta que hemos oído esta semana sobre Trump, bueno, esto para mí es como aquella noticia que vimos cuando murió Juan Pablo II y estaban de rodillas ante él Bush padre, Bush hijo, Clinton, Estados Unidos, sometiéndose al poder de la bestia, según la Biblia, ¿verdad? Eso es profecía. Y muchos aún no lo ven. Bueno, es el mensaje que nos toca dar. Y hay que darlo, para que muchos despierten y se den cuenta, antes de que llegue este día de Jehová, tremendo y terrible. Joel 3, 11, 12, 14 al 17. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Cuál Jerusalén? ¿Esta que vemos? ¿La de este mundo, la terrenal? No. Aquí ya está hablando acerca de la Jerusalén que tiene que descender del cielo. ¿Pero cuándo será eso? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? No. Después del milenio. Cuando la nueva Jerusalén descienda en este mundo, el mundo sea ya renovado por el Señor por medio del fuego, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, no habrá extraños que pasen por ella. ¿Por qué? Pues porque el pecado habrá sido destruido. No habrá pecadores en Jerusalén, ni en el mundo. Ni nunca más volverá a levantarse esa semilla del pecado. Nunca más. Esa es la garantía que el Señor nos da. Que es una historia que este mundo vivirá durante 6.000 años, pero que está por concluir en cuanto Cristo venga, de aquí a poquito, en el 2031. Está por concluir. Y esta es la esperanza que nos tiene que mover. Isaías 28, 21 y versículo 5. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra. Fijaros lo que dice el pasaje, una extraña obra que él no quisiera hacer. Y para hacer su operación, su extraña operación. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Fijaros, él va a hacer una extraña obra que no le gustaría tener que hacer, pero que tendrá que hacerla para poner fin al reinado del diablo y al pecado en este mundo, al sufrimiento del ser humano en general. Y él será, dice él, gloria, diadema y hermosura del remanente. Cuando estemos allá, dice que el Señor nos pondrá a cada uno una corona de victoria, ¿verdad?
pero que cuando estemos todos ya con nuestras coronas y Él se presenta ante nosotros, ¿qué haremos con ellas? Se las arrojaremos a sus pies, como señal de esto, de que Él es la gloria, la diadema, el que nos ha dado la eternidad. Y todo el mundo le arrojará esas coronas a sus pies, en señal de ese amor hacia Él. Ezequiel 30, 2 y 3. Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cercano está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Fijaros que estamos tomando diferentes libros y todos mencionan ese tremendo día, todos. No solo es uno y los demás no. Y fijaros, hay creyentes que dicen, no, es que la profecía estorba, ya no tendría que estar en la Biblia. Pues fijaros, tendríamos que anular toda la Biblia. Quitar toda la Biblia, desde el Génesis en adelante, quitar toda la Biblia, quedarnos sin nada. Amós 8:3. Y este texto es clave para lo que antes estábamos citando acerca del tercer templo. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos. Aquí está hablando del día de Jehová, cuando Él aparezca y destruya la tierra. Y dice que los cantores del templo gemirán en aquel día. Cuando el templo fue destruido la segunda vez por los soldados romanos, en el año 70, no había cantores. Pero en cambio aquí dice que los cantores del templo gemirán en aquel día. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un templo, ¿verdad? Para que haya cantores en el templo, ¿no? Entonces esto nos está dando la clave de que el templo se levantará. El Señor permitirá que se levante ese templo. Porque cuando ese templo aparezca, pues habrá el dominio de esa bestia allá, de esa Roma papal allá en Jerusalén, y a la vez vendrá el falso Mesías, el diablo, desde ese lugar. Por eso tiene que haber ese templo. Y fijaros, este texto es bastante claro al respecto, para deducir eso, ¿verdad? Pero parece ser que no se lo ve así de claro, y se duda de eso. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6, y estas son palabras de Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Caramba, vendrá como ladrón en la noche. Entonces no podemos saber cuándo será, ¿no? Y nosotros decimos el año 2031, ¿no? Nos equivocamos, porque dice que vendrá como ladrón en la noche, de sopetón, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. Hace unos cuantos años que se está hablando de paz y seguridad en el mundo político, y aún hoy se está repitiendo paz y seguridad. Y quieren obtener paz y seguridad cuando logren esas 10 regiones mundiales y haya pues un milenio de paz y seguridad. Pero fijaros que nos dice en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Caramba, vendrá como ladrón, pero dice, mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ido dejando esas miguitas de pan, ¿verdad? Nos ha ido dejando esas señales, toda esa instrucción para que sepamos cuándo vendrá. Y para que reinterpretemos textos que tenemos mal interpretados, como por ejemplo el texto de Mateo 24, el día y la hora nadie sabe. Hay que reinterpretar. Ya lo hizo en su momento José Wolf, y tuvo problemas con sus contemporáneos creyentes, y vemos que hoy esos problemas persisten. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche
ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los judíos eran creyentes, ¿verdad? Y eran descendientes de Abraham. ¿Pero qué les pasó? Se durmieron. Se durmieron y no vieron la luz que venía en ese momento, cuando apareció Cristo. Y eso le puede pasar al pueblo de Dios hoy. Que se duerma, que no vea la luz que hoy está el Señor dando, para que nos preparemos para este día en el cual Él aparecerá. Incluso sepamos cuándo será ese día cercano. Otra vez, sí, la frase preferida de ellos, ¿eh? Paz y seguridad. Sí, sí, ahora me están comentando que ahora en esta semana pues Trump ha vuelto a decir esta frase que ahora decíamos, paz y seguridad, ¿eh? Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción, ¿eh? Sobre ellos. La destrucción les vendrá de sopetón, porque no se la esperan. Ellos se creen que vencerán, ¿eh? Se creen eso, tienen esa garantía por parte del diablo, que no, tranquilos, que yo venceré a Dios. Y vosotros vais a tener todo el poder en el mundo, ¿eh? Paz y seguridad, paz y seguridad. ¿Eh? En las conferencias Víctor extenderá mucho más todo esto, ¿eh? Y vamos a terminar con este capítulo de Segunda de Pedro 3, capítulo necesario para hoy, porque en él hemos encontrado pues verdades que hasta ahora no se conocían, y el Señor las está mostrando, ¿eh? Versículos en principio del 1 al 7 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, aquí Pedro está haciendo referencia a ¿qué? A aquellos escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está hablando acerca de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, ¿eh? Hacer memoria de eso, ¿eh? Y fijaros que hemos estado citando palabras de los santos profetas, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, fallecieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pues que siempre se ha dicho, ¿no? Sí, el mundo se acaba, sí, siempre se ha dicho, pero no se acaba. No se acabará, ¿eh? Hay burladores, ¿verdad? No, es que esto no puede ser, ¿eh? Pero fijaros qué más dice Pedro aquí. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran esto, sobre todo el hombre moderno de la calle, no ignora esto, ¿no? No es que todo se ha hecho por esa explosión, por casualidad, por la evolución, ¿verdad? Por lo cual, sigue diciendo Pedro, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué hace referencia aquí? Al diluvio que ocurrió ya, a causa de la maldad, la corrupción del ser humano. Como el Señor tuvo que poner fin a esa civilización. Y nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, la que Él veía en su momento, la que vemos nosotros hoy, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fijaros cómo Él hace eco de lo escrito por los profetas de antaño. El día de Jehová ardiente como un horno, etcétera, que será estopa, no dejará ni raíz ni rama, etcétera, etcétera. Él hace eco de todo eso, ¿eh? No dice que eso sea mentira, al contrario. Él dice que el mundo pereció anegado en agua y que hoy está reservado para el fuego, cuando Cristo aparezca. Versículos del 8 al 14. Después de decir esto,
de recordarnos lo que está escrito desde antiguo, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No hablábamos antes del sol de justicia? ¿El que hemos hablado del sol de justicia? ¿El que decíamos que en el día 4 de la creación el Señor creó el sol? Símbolo de Cristo, la luz del mundo. Y que en el año 4000 después de la creación aparece Cristo, el sol de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa semana de la creación simboliza también una semana profética de cada día 1000 años. Y hoy estamos en el periodo último, en el día sexto, en el 6000, a punto de concluirse, Por eso dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años, haciendo referencia, volved a las cosas antiguas que están escritas para nuestra memoria. Volved a eso, volved al Génesis, volved a lo que decían los profetas. Y nos daremos cuenta de que el Señor nos estaba dando un mensaje ahí. En hebreo, en el original hebreo, en Génesis 1:1, hay 6 palabras, y está la letra Tau, ¿verdad? Ahí, Aleph Tau, que simboliza 1000, ¿no? 6 veces. La letra simboliza 1000 y está escrita 6 veces, 6000. Es decir, que en el original hebreo, Génesis 1:1 dice, el mundo existirá durante 6000 años y se acabará. Eso está diciendo Génesis 1:1. Pero hay tantos teólogos, tantos estudiosos que no lo ven. Tantas carreras, tantos estudios y no lo ven. ¿Y por qué? Porque dice que el Señor escoge ¿a qué? A lo humilde de la tierra, para que tengan entendimiento. Porque parece ser que los otros están ya tan llenos de esa sabiduría que el mundo les ha dado, que no tienen capacidad para discernir la verdad bíblica. Es tremendo, que lleguemos a estas condiciones. Por eso dice, no ignoréis esto. Y de aquí es donde hicimos todo ese movimiento, ¿verdad? Descubrir esos 6000 años que están ahí y que concluyen ya pronto, en 2031. Y dice más Pedro, el Señor no retarda su promesa. Fijaros, el texto es claro, si se quiere leer con mente abierta. El Señor no retarda su promesa. No es que hay una tardanza. No es que Cristo no ha venido porque no hemos hecho su voluntad, podía haber venido antes, pero no ha venido. Bueno, Elena White escribió algo así, ¿no? Al respecto. Podía haber venido, claro, pero como sabía que el hombre fallaría y no haría su voluntad, pues no era el momento. Y Él tiene un momento, un día en el cual vendrá. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No la retarda porque Él sabe cuándo será. Y sabe que será al final de los 6000 años, que concluirán en 2031. Es ahí cuando el Señor aparecerá. Por eso no podemos decir, no, es que Cristo ya tenía que haber venido, puede venir mañana. No, vendrá en 2031, no vendrá antes. Los demás quedarán chasqueados. Fijaros cuánta gente ha dicho, ¿no? Es que en 2012 se acaba el mundo. 2017, este año en octubre, se tenía que acabar el mundo. No, y dirán en el 2018, 2021, no se acabará el mundo. Hasta 2031. Cristo no aparecerá. Y es así. Y si no quieren entender, bueno, el Señor no retarda su promesa. Él la tiene. Es que cuando apareció por primera vez, dice cuando llegó el tiempo, cumplimiento del tiempo, Cristo apareció, ¿no? Pues ahora hará lo mismo. Cuando se cumpla el tiempo, Cristo aparecerá por segunda vez. Y será en 2031, no antes. Antes aparecerá otro, lo hemos dicho no sé cuántas veces, que será el falso Mesías, al cual muchos creerán que es Cristo, siendo creyentes, estando toda la vida estudiando la Biblia, y serán engañados. Eso es tremendo. Dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Aquí entra lo que decíamos en la escuela sabática, ¿verdad? Él quiere la salvación de todos y por eso estamos ahora en ese tiempo en el cual podemos hacer cambios y aceptar a Cristo. Pero vuelve aquí en lo mismo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Os dais cuenta cómo vuelve a lo que decían los profetas? Pero él aquí dice otra vez lo mismo, vendrá como ladrón en la noche. ¿Pero qué decía Pablo? Dice, vosotros no estáis en tinieblas para que el día sorprenda, que tenéis un conocimiento. Por eso hay que cotejar los pasajes bíblicos con un libro y con otro, un poquito aquí, un poquito allá, para saber qué quiere decir. Que si nos encerramos en una frase y de allí queremos hacer ya una doctrina, nos vamos a equivocar. Que vendrá como ladrón en la noche para aquel que no es creyente, pero para el que es creyente no, porque ya sabrá cuándo aparecerá. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo va a ser deshecho, ¿cómo no debemos andar de una forma santa? Nos queda poco. ¿Sabemos si mañana estaremos vivos? Si tal vez hoy no será nuestro último día, para prepararnos en esa santificación para estar en su presencia. O bueno, como no vendrá hasta el 2031, ya me prepararé pocos días antes, ¿no? Antes de que finalice el 2030, ¿no? Por si acaso, no sea que venga el 1 de enero, ¿no? Pero llegaremos hasta ahí. No sé, yo el año que viene haré 60, ¿eh? Cuando llegue el 31 tendré 73, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, por edad podría estar vivo, pero el Señor lo permitirá, no me llevará al descanso antes, no lo sé. Pues si no actúo hoy, si no me preparo hoy y me espero hasta allá, cuando ya esté que con la edad ya sabemos, ¿verdad? Las cosas, el cuerpo no es el mismo que cuando uno es joven, ¿verdad? Hay carencias, ¿verdad? Hay dolores, hay molestias, enfermedades, etcétera. Es el momento ahora. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y repite, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿No escribe Juan? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más, y ya no habrá lloro, ni dolor, ni quebranto. Esto lo escribe Juan luego en Apocalipsis, haciendo eco también de lo que Pedro está diciendo aquí. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo serán los 144.000? Sin mancha, dice, ¿no? Procurad ser hallados sin mancha. No sabemos si podemos ser de ese grupo, pero como tampoco sabemos hasta dónde vamos a llegar con nuestros días, pues es hoy el momento de trabajar para lograr no tener esa mancha. Y culmina con los versículos del 15 al 18. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor. Tiene paciencia con todos, para que le acepten, le busquen. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las de Pablo, sino también las otras, para su propia perdición. No es que la escritura dice eso, no, pero yo lo interpreto de otra manera. No es que Pablo dice eso acerca de la ley, acerca de tantas cosas, no, pero yo, el Señor me da la gracia, pues ya no hay que guardar la ley. No entendemos, y para entender
Para entender hace falta lo que tantas veces hemos dicho y la discusión que hay hoy en día entre muchos creyentes. Hace falta tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo trabaje aquí y aquí. Pero claro, si no lo aceptamos como lo que es, Dios, pues no puede hacerlo. No puede convencernos del pecado que está en nosotros. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Arrastrados por el error de los inicuos. Aquel que os dijere otro evangelio distinto, ¿qué dice Pablo? Sea anatema, cuidado, que parece que es verdad, pero cuidado, analízalo. ¿Qué dice que hacían los bereanos? Y Pablo se enorgullecía de ellos, ¿no? Dice, miraban si las cosas eran así, tal como él les decía. Comprobaban por la Escritura. Por eso no tenemos que oír a todo viento de doctrina. Cuidado, hay que cotejarla con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. He querido concluir con este pasaje, porque creo que lo encierra todo. Encierra los orígenes, encierra la historia de este mundo, la problemática que hay, encierra el día en el cual vendrá el Señor para poner fin, y encierra los engaños también satánicos que hay en el mundo y que muchos creyentes caen en ellos. Y encierra también la manera en la cual nosotros podemos prepararnos para hacer frente a todo y poder estar de pie para cuando Cristo venga en santificación. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, porque este día de Jehová, este día vendrá y no tardará. Ya lo decían los profetas, Joel, etcétera, ¿verdad? Cercano está, y hoy mucho más que antes. Según el mismo Pablo escribe, hoy está más cerca nuestra salvación, dice en Romanos 13:11, que cuando creímos. Y es así. Cada día que pasa estamos más cerquita. Que el Señor nos ayude, a prepararnos para el evento que va a venir, todo lo que va a acontecer antes, y que nos ayude para que en nosotros haya esa preparación para poder estar ante el Señor. Pero a la vez que tomemos conocimiento de que hay muchos que necesitan también estas palabras, que necesitan participar de ese pueblo de Dios, necesitan esa esperanza y vivirla, y así podamos compartir con todos ellos. Que el Señor nos ayude en todos los aspectos. Sí? Del dissabte que ve a Tenerife, si Déu vol, que qui vulgui anar que contacti la web amb el de Tenerife i que hi haurà batejos. Ajá. Antes de concluir con la oración, queremos indicar que el próximo sábado el ministerio va a estar en Tenerife, que todo aquel que desee ir, pues se ponga en contacto con Víctor en su correo. Contacto de Tenerife, bien, en la web está también, el correo del contacto de Tenerife también para poder hablarlo y así poder disponer el lugar de alojamiento, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna cosa más? En principio, se van a hacer bautizos allí también. Los que comentaban la noticia de Trump que decían paz y seguridad, ¿no? Bueno, Víctor esto ya lo dirá en las próximas conferencias, que si Dios quiere pronto podrá realizar cuando esté ya restablecido. Bien, si os parece, nos ponemos en pie y oramos. Señor y Padre, te damos gracias porque a pesar de ser pecadores, tu Señor nos has llamado a esta luz. Tú nos has dejado tu palabra. Tú has ido dando las verdades a través del tiempo, paulatinamente, para que las vayamos incorporando a nuestra mente. Y hoy, Señor, tú estás dando unas verdades que a la vez también irán en aumento, puesto que no están todas establecidas, para los días que nos quedan. Señor, ayúdanos a abrazarlas, a que no dudemos,
que no seamos como aquellos incrédulos burladores, sino que hagamos nuestras estas tus palabras, las vivamos y que a la vez, Señor, las compartamos con tantos que aún no las saben. Este mundo está pereciendo, va abocado hasta ese día tremendo en el cual tú vendrás a poner fin a todo y destruir a todos aquellos que no han querido obedecerte. Señor, ayúdanos pues para que podamos esparcir todo esto, que el ministerio pueda llegar a todos los lugares y el Evangelio para que muchos, Señor, puedan despertar. Te rogamos ahora que nos acompañes con bien en sus hogares, que estés con los hermanos que están indispuestos para que se restablezcan, que estés con todos los amigos y hermanos que nos siguen a través del Internet, que estés con todas aquellas personas, Señor, que te conocen, pero viven dificultades, se sienten solos, que se sienten animados, Señor, que todos formamos un grupo, todos formamos un pueblo, todos formamos un cuerpo, una hermandad. Ayúdanos para que unos a otros nos demos ese aliento, esos ánimos, porque ya lo que nos queda es poco y en breve podremos estar contigo. Que así sea, Señor, si es tu voluntad. Despídenos con tu paz y tu bendición. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amen.